Bueno, que yo soy fundamentalmente escritora, soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, escribo desde que era muy chiquita, y antes del jardín, del cual me echaron, aviso. ¿Usted conoce a alguna nena echada de un jardín de infantes? Yo. ¿Vos también? Porque me metí en la falda del ramo. ¿En la falda del Namón? Bueno, ¿para qué? Para comprar pochoclos. Ah. Porque la monja salió Bueno, yo, mi caso es más grave porque yo era la hija del director de la escuela, no el del dueño. Era una escuela bilingüe. Yo iba a la mañana, que era castellano, que era inglés, y mi papá era director de la tarde, que era castellano. Fue tan terrible la cosa que al tercer día me echaron siendo la hija del director. No se puede saber. ¿Sabe cuándo lo van a saber? Porque lo puse en una novela, pues es muy terrible. Nunca lo sabrán. Es muy terrible porque, bueno, nunca se los digo a los chicos, pero ahora tampoco se los digo a los grandes. Así compran mi novela, que todavía no ganó el premio, pero lo va a ganar, un premio muy importante. La novela se llama Secretos de Familia, y ella dice, ¿por qué me echaron del jardín de infantes? Es una novela autobiográfica para grandes, que empieza cuando yo tenía 1 año y medio y termina cuando tenía 13, que termina con los 13 años, la muerte de Vita, que fue un hecho importante en el país, porque yo tenía una mamá peronista y un papá Contreras, como se decía. Y además es el año también de mi primera menstruación, así que fue una especie de cosa catastrófica. Entonces del año y medio, les digo eso porque yo lo viví muy mal, ¿no? La menarca, la viví muy mal, como muchas chicas lo vivíamos antes porque no sabíamos lo que nos pasaba. Bueno, esa temática de la mujer y el tema, por ejemplo, de la sangre en los cuentos aparece mucho en mi obra. Por eso en este libro, en Mujercitas eran las de antes, yo junto una cantidad de artículos y de notas que fui haciendo a través de los años, hace bastantes años que voy haciendo investigaciones sobre libros de cuentos infantiles y libros de texto, libros de lectura antiguos y contemporáneos, libros de historia, porque ese es mi estilo, ¿no? La ironía y el humor acerca de cuál es la imagen de la mujer en los libros para chicos. Imagen que a nosotros nos ha marcado, porque mi generación, la de mi mamá, la de mi abuela, tuvieron como modelo estas niñas de los cuentos de hadas, que son bellísimas y completamente inútiles y más tontas que las vacas, como digo yo acá, porque hay que ser muy tonta para confundirse a la abuela con un lobo feroz y preguntarle lo de las orejas grandes y los dientes filosos y quién sabe qué cosa le preguntó Caperucita al lobo. Y Cenicienta siempre separando las lentejas de las cenizas, que es un trabajo aburridísimo e inútil si los hay. Y Blancanieves, bueno, son todos unos personajes que no se saben valer por sí mismos. A mí me gustaría, de entrada, para los que no lo conocen, leerles un pedacito de Mujercitas para ponernos en onda. ¿Mujercitas eran las de antes? Sí, Mujercitas. ¿Eran las de antes? Es una pregunta. El libro está dividido, miren, tengo figuritas de antes acá. El libro está dividido en 2 partes.
La primera parte se llama La imagen de la mujer y la segunda parte se llama Variaciones sobre el mismo tema. En la primera parte, La imagen de la mujer, hay a su vez 3 capítulos. Uno se llama Poema pedagógico, que es el que vamos a leer un pedacito. El segundo se llama Las chicas buenas van al cielo. Y el tercero se llama Y las chicas malas van a todas partes. Voy a leer un pedacito del poema pedagógico. Está ilustrado con ilustraciones antiguas que yo misma seleccioné de revistas femeninas, publicidades, por ejemplo esta que dice planchar es un placer cuando la ropa ha sido almidonada con el nuevo lint en polvo, el almidón de uso instantáneo. Planchar es un placer. ¿Alguien lo duda? Yo lo dudo muchísimo. Yo tengo un libro de autoayuda que se llama La señora Planchita para no planchar, justamente. Yo me quedé con lo de Caperucita. Ah, pero ahora te lo voy a contar. Sunlight, jabón, es absolutamente puro porque sirve a la madre. Las madres siempre. Bueno, empiezo. El epígrafe lo saqué de un libro que era uno de mis libros preferidos y nuestra lectura favorita. Los libros de Constancio Vigil. Uno se llamaba Muñequita, ahora lo miro, era perverso, completamente perverso, Muñequita, a mí me encantaba, claro. Y Muñequita dice algo así, dice esto textualmente, y cosas mucho peores. Al cumplir 3 años, mostraba tal afición por la limpieza de la casa, que los padres resolvieron regalarle una escoba y un plumero. Esto, ojo que esto eran nuestras lecturas, ¿no? En esta primera parte yo hago un raconto de mi vida en la escuela primaria, primer grado, primero superior, como teníamos, segundo, tercero. Voy a leer primero y primero superior. El angelito. Uno de los miedos que atormentaron buena parte de mi infancia fue el miedo de aplastar al angelito. Hablo de mi angelito, el que me correspondía. Es cierto que yo nunca logré verlo, porque según la señorita Porota, nuestra maestra de inferior, los angelitos solo se dejaban ver por las niñas buenas, calladitas, limpias y muy, pero muy trabajadoras. Ella, la señorita Porota, sí los veía. Por algo era maestra. A todos los veía. Cada angelito sentado al lado de la niña que le había tocado en suerte. Más triste o más contento, según el comportamiento de la susodicha niña. A ver tú, decía la señorita Porota empinada en sus tacones. Basta ya de morisquetas. ¿O no ves que el angelito llora? Porque cuando uno hacía morisquetas con la cara o le sacaba la lengua del lado, nuestras madres y nuestras maestras decían que los angelitos lloraban, y la Virgen también. Después de observaciones como esa, la señorita Porota acostumbraba a hacernos cantar a coro. ¿A dónde va la niña coqueta? Chirunflin, chirunflan. A recoger violetas, chirunflin, chirunflan. ¡Ay, si te viera el ángel! Chirunflin, chirunflan. La máxima preocupación de la señorita Porota, y juro que nos la transmitió, era que entre juegos de manos o apretujones, algún angelito recibiera un mal golpe. Por eso las compañeras de banco deben mantenerse bien separadas, decía. Y bajando la voz agregaba misteriosamente, para no molestarlos a ellos. Nunca lo pude corroborar fehacientemente.
pero se comentaba que las niñas malas del grado, las que eran desprolijas, bocas sucias y siempre se sentaban atrás porque ya no tenían remedio y la cabeza no les daba, habían intentado varias veces acabar con sus respectivos angelitos frotándose unas con otras para reventarlos y cortando el aire con sus tijeritas de labor. ¿Acaso ignoraban las muy bobitas que ellos son inmortales? La verdad es que los angelitos nos tenían con el pechito en la boca, especialmente durante los recreos en los que había que cuidar que no se cayeran ni se tropezaran con los bebederos, ni se perdieran por ahí. Después de todos eran unas especies de bebés. Lo que ninguna de nosotras podía explicar con claridad era en qué consistía la protección que nos brindaban los angelitos. Si hasta llegamos a sospechar que en realidad éramos nosotras las que los cuidábamos a ellos. Pueden charlar, caminar lentamente por el patio, jugar a rondas y otros juegos de niñas, nos decía la maestra. Así los angelitos estarán contentos. Y entonces yo, que lo que quería de verdad en la vida era ser pirata, miraba con envidia a los varones de la señorita Lucrecia, que en los recreos corrían, saltaban y se divertían como si nada. Señorita, me animé a preguntar un día, ¿los varones del otro grado no tienen angelito o qué? Como ella no me contestó, después de un rato volví a mi juego de niñas. Bajo la complaciente mirada de maestras y angelitos, seguimos cantando aquello de bicho colorado mató a su mujer con un cuchillito de punta alfiler, le sacó las tripas, las salió a vender a 20 las tripas de mi mujer. Pasé de grado. Las niñas malas permanecieron con la señorita Porota cometiendo fechorías en sus bancos traseros. Las niñas buenas nos fuimos con la señorita Lupe a primero superior. A la señorita Lupe los angelitos parecían tenerla sin cuidado. ¿Acaso no los veía? O los veía y hacía la vista gorda. Lo cierto es que nunca nos habló del tema y esto hizo que algunas niñas buenas abjuraran de ellos, insinuando cosas abominables. Otras, entre las que para bien o para mal me cuento, persistimos en llevar nuestro angelito a cuestas, de por vida, cosa que en ciertas situaciones puede resultar insoportable. La señorita Lupe era afecta, en cambio, a los cuentos de hadas. A nuestro pedido solía repetir siempre los mismos. Particularmente me encantaba aquel de las dos hermanas, una buena, hermosa y trabajadora como el padre, y la otra horrible, perversa y haragana como la madre. ¡Qué satisfacción cuando a la niña buena y hermosa, como premio a sus muchos afanes y a su parquedad en el hablar, le pasaba eso de andar echando perlas y flores a cada palabra! Y qué delicioso sentimiento de justicia cuando a la hermana horrible, poco inclinada a las tareas hogareñas y charlatana más no poder, le brotaban de la boca sapos, culebras y otras horribles alimañas. ¿Qué decir de la inocente Caperucita? Tan inocente como para meterse en la cama con una bestia feroz, que además de todo acababa de engullirse a su abuela, para preguntarle lo de las manos grandes y las orejas enormes y etcétera, etcétera. Y la muy hacendosa Cenicienta, lenteja va, ceniza viene, trabajo insalubre si los hay,
aguantándose siempre con una tierna sonrisa los desprecios y las humillaciones a los que la sometían las otras mujeres de la casa. Blancanieves, perseguida por los bosques infestados de piedras peligrosísimas por el solo pecado de ser buena y hermosa. La parte que a nosotras las chicas más nos gustaba era cuando así Blancanieves se encontraba con la casita de los enanos. Qué encantador era imaginársela entonces, lustra que te lustra, cocina que te cocina, lava que te lava, toda una miniaturita, y a cargo no de uno, no de dos, no de tres, sino de 7 hombrecitos, pero bueno, con sus necesidades y sus exigencias, que las medias, que las camisas con sus cuellos y sus puños. ¿Usarán camisa los enanos? Eso me quitaba el sueño. Mi mamá decía que no, que seguro usaban jubones, pero igual hay que tener en cuenta que los 7 hombrecitos trabajaban en las minas. Claro que a cambio de tanto trabajo Blancanieves recibía amor y protección, lo que no es moco de pavo tratándose de 7. Blancanieves era muy feliz, todas eran muy felices y trabajaban con una sonrisa en los labios como nuestras madres y jamás se quejaban. La que nos hacía llorar de pena era la Bella Durmiente, porque ya de entrada la cosa viene mal. Que primero la reina no puede tener hijos, que cuando tiene un hijo, que en realidad es una hija, pero bueno, nadie es perfecto, viene una bruja maligna y se la maldice. Que la niña cuando crece resulta una desobediente, que por no atender los sabios consejos de sus padres, que nunca se equivocan, en este punto a muchas de nosotras nos corría un frío por la espalda, era condenada a un sueño de 100 años, y etcétera, etcétera. Pero todas estas historias terminaban bien. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente eran salvadas por príncipes maravillosos, riquísimos, vivos como no sé qué, y por si esto fuera poco, más bellos que luz. Cosa absolutamente innecesaria en un hombre, pero que si viene de Yapa no está nada mal. Con Caperucita nunca nos quedaba claro cuál sería su futuro. Permanecería de por vida al cuidado de su abuelita enferma, que después del asunto del lobo debería de estar estropeadísima. Se dedicaría a ir y a venir por el bosque llevando y trayendo pequeños encargos de su mamá. Mi amiga del alma y yo opinábamos que al cabo de unos años y por agradecimiento, Caperucita se vería obligada a casarse con el leñador que la había salvado. Hacía un vago recelo. Según las ilustraciones del libro, el leñador ya era un señor mayor. Es decir, que cuando Caperucita estuviera en edad de merecer, el leñador sería como mi abuelo, que la verdad como candidato dejaba bastante que desear, sobre todo comparado con los dibujitos de los príncipes de las otras. Pero bueno, así eran las cosas en el mundo de las hadas y en el de las mujeres. ¿Acaso a mi bisabuela uruguaya no la habían casado a los 12 con uno de 40, que era buenísimo, pero un poquito picado de vihuela? Claro que eso en el hombre es más bien una terapia. Este trabajo de recopilación, porque después hablo de los libros de lectura, de lo que se llama la pseudoliteratura, porque quiero aclarar que a mí los cuentos de hadas me gustan muchísimo. Los considero obras literarias de gran valor y que por eso nunca pierden atractivo con los chicos ni con los grandes. Uno puede contar Caperucita a una platea de gente grande y toda la gente se queda boquiabierta cuando lo cuenta Ana Padovani o algún buen narrador. ¿Por qué? Porque responden a los
a las necesidades básicas del ser humano y hablan de las cosas que importan de verdad. El amor, la muerte, la venganza, el hambre. Pensemos en Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, Blancanieves. Son cuentos bellísimos y está ese famoso estudio de Bettelheim sobre los cuentos de hadas, psicoanálisis de los cuentos de hadas. Él trabajaba como psicoanalista, pero para mí, además, como escritora y como persona que ama la literatura, y yo no dudé nunca en contárselos a mis alumnos y a mis nietos, yo los cuento ahora, y a mis hijos. También sé que estas niñas que aparecen acá, que siempre son bellísimas y más pavotas imposible, porque siempre están esperando que algo les caiga de arriba, como la Cenicienta que espera al lado del árbol, que le caiga el vestido para ir al baile, o la Bella Durmiente que se la pasó durmiendo. Son inútiles. Esos serán nuestros modelos de mujer, calladitas, algunas son mudas, yo creo, no sé cuándo hablan ellas, no me acuerdo de haber oído hablar ¿qué dirá? Sí, como no, perdón, muchas gracias, esas cosas, más no creo que digan. Muditas, flacas, sumisas, muy trabajadoras, eso todos, eso antes, ahora, mañana, ayer, muy trabajadoras, eso es así. Vieron que el pecado mayor de ese cuento de las hermanas que a mí me encantaba era que una era haragana, haragana porque ella llega, se llama La casita del bosque encantado de los hermanos Grimm. Llega, después de recorrer el bosque, perderse, pobrecita, las hermanas, llega a una casita y en vez de dedicarse a cuidar a un anciano que estaba ahí, que no lo conocían ni nada, y hacerle la comida y a cuidar a los animales, el buey, el asno, no sé cuántos animales, piensan primero en comer. ¿No? A muchas mujeres en la cabeza ese cuento se ve, a mi suegra por ejemplo. Porque cuando nos sentamos a comer, ella no se sienta a comer. Las malas mujeres se sientan a comer. Las buenas señoras primero les sirven, primero limpian la casa para que esté todo brillante y todo. Digo, ay, qué linda que está ¿cómo tiene los pisos así usted? ¿Qué les pone a los pisos? Después hace todo casero, los ravioles caseros, porque quién sabe qué porquería le meten en la... Casero. Parece que levantarse al alba, pero bueno, al alba. Entonces, después los ravioles caseros, la mesa con todo, no las copas del fuego ni las cosas de la bisabuela, esas no, porque se rompen. Esas hay que guardarlas para que pasen de herencia a la hija, que a su vez las guardará para que pasen de herencia a la nieta, que a su vez las guardará para que pasen, y al final siempre viene algún primo tercero o cuarto que se gastó todo en la ruleta y vende los platos, mucho cuando se me rompe alguno, pero los uso, porque si no me va a dar tanta rabia cuando yo me esté por morir y me acuerde, no usé los platos. Capaz que me levanto y todo, y me voy y me tomo un té, algo para usarlo. Bueno, ¿a qué viene? No, a mi suegra, estamos hablando de mi suegra. Entonces, mi suegra, después de hacer todo eso, de lavar, de amasar, hacer el postre, todo batido, bien casero, porque ella no cree en las máquinas. Las máquinas hacen mal, contaminan todo. Entonces, después de todo eso, uno se sienta, ¿qué tal? Bien, y nos sentamos todos a comer, pero ella no. Como la gallina cocoquita, que después le voy a contar, como la gallina cocoquita da vuelta a ver si a todos
están bien servidos, están todos contentos y todos bien servidos, y entonces uno está ahí que no puede comer con placer porque está esperando, pero ¿por qué no se sienta, señora? Le decimos, no, porque quiero ver que esté todo en orden. Entonces ella ve que, dice, yo pico de acá, pico, ¿no? Y no tiene pico, tiene boca. Entonces va a la cocina y se come algún reviolito y corta así, no, porque además me hace mal a mí y se come. Mujeres estuvimos educadas, yo también, pero algo pasó conmigo, algo falló en mi educación, algo muy grave pasó conmigo, porque yo trato de disfrutar desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero la idea fue educar a las mujeres, y a través de estos cuentos, para hacernos creer que cuando una mujer disfrutaba era una mala mujer. Por ahí, por algo se dice la mujer de vida alegre. Quiere decir que las buenas mujeres son de vida triste. La mujer, se decía antes, de cascos ligeros. Yo decía, ¿qué son los cascos? Los de los caballos. Entonces los otros que son cascos pesados. La mujer, decía mi abuela, que se ríe mucho, mala fariña. Mala fariña, que decía, hay algo que anda mal. Y mi abuela me enseñó que, yo lo aprendí cuando era chiquita, que cuando una mujer se ríe, se tiene que tapar la boca, porque la mujer que se ríe mucho tienta al diablo. Porque los ingleses venían emborrachándose y arrasando con todo, no fue tan pacífica nuestras invasiones, y tampoco, y muchas señoras estaban contentas con los ingleses y los saludaban con los pañuelos, sobre todo los ricos. Los pobres estaban furiosos, como pasa casi siempre con los invasores. Los ricos decían, no, si ahora vamos a tener mucho mejor, unos negocios, de eso mucho no se habla en la historia, ¿no? Va. Doña Martina era pobre y estaba enojadísima. Entonces cuando vinieron los ingleses medio borrachos y empezaron a golpear, y ella dijo, ay, yo soy una pobre mujer que estoy sola, pero si van entrando de a uno, yo lo puedo recibir. Entonces se preparó con una tranca que tenía detrás de la ventana, y cada uno que entraba decía, entre por favor, pero mire que yo soy una pobre mujer sola que estoy acá, y le daba con la tranca en la cabeza, no lo mataba, lo ataba porque no era violenta, lo ataba, lo emborrachaba, lo llenaba bien de aguardiente y lo metía en el sótano. 12. Pasaron las luchas, finalmente los criollos triunfaron, y entonces cuando estaban todos, se lo llevó a Liniers a los 12. No lo podías creer, Liniers. Dice, pero acá cuento 11. Dice, uno me lo quedo para mi hija la soltera. Eso es así. La hija se llamaba Josefa, y a ella la nombraron mayora del ejército, y ella desfilaba en todos los desfiles vestida de mayora. Decía, soy la mayora. Y a la hija la casó. Bueno, yo esto lo cuento, hay muchas historias de ella. Está Manuela Pedraza, la tucumanesa, que me pongo furiosa cuando alguien dice Manuel A. Pedraza. Una vez lo vi en la calle escrito, Manuel A. Pedraza. Y nadie sabe que es Manuela Pedraza. Todo de hombre. Y cuando hay una que es de mujer, me la escriben mal. Además, las mujeres ni firmaban los libros. Muchos libros, por ejemplo, libros escritos en la época de Rosas, están firmados con nombres de varones. Y el primer bestseller de la literatura argentina, que fue Stella, fue escrito por una mujer, Emma de la Barra, y firmó César Duayen, porque dijo, si yo firmo Emma de la Barra, ni el loro me lo va a publicar. Entonces, cuando el libro triunfó, dijeron, ¿quién será este César Duayen que escribe tan bien? Y cuando vieron que era mujer, dijeron, ¿qué hace una mujer, por favor? Primer bestseller. Entonces, ¿saben qué decía? Había un amigo de ella, un periodista, que se lo había llevado a la imprenta. Decían, ese es el autor. Porque no podían concebir que una mujer escribía uno que fue el primer bestseller de la literatura argentina,
Stella. Yo cuando era chica lo tenía en mi biblioteca. Bueno, ¿me quieren preguntar alguna cosita? ¿O cómo? A ver, vos. Sí, contarles sobre los tomacitos, cómo los hicieron. Bueno, los tomacitos fueron libros prohibidos. Mi primer tomacito, el desnudo, que ahora no lo tengo acá, ¿alguien lo tiene? El tomacito de que tú tiene hermanito de los demás. No, yo leí El que nace. El que hable desde la panza fue prohibido. Durante la época de la dictadura militar, mi primer libro, sí, varios tengo. El Jacinto, ¿alguien leyó el Jacinto? Ese fue prohibido y secuestrado. Bueno, eso, nunca lo supe, ¿eh? ¿Por qué fue prohibido tomar? Claro, porque primero yo escribí el Jacinto. Salió, se publicó, qué sé yo. El Jacinto es de lo más inocente de una nena que le nace un hermano. El tema de los celos. El tema de los celos es. Y entonces la nena ve un muñequito arriba de una torta. Bueno, nunca supe por qué. Se prohibió, pero en distintas provincias, no en la provincia de Buenos Aires. Y como por aquella época era mejor no investigar mucho, los abogados de la editorial, que era el Centro Editorial de América Latina, me dijeron mejor, porque lo habían prohibido en San Luis, en Catamarca, en Córdoba, pero no en la provincia de Buenos Aires. Entonces acá se siguió vendiendo. Entonces cuando llevé a la misma editorial el tomacito, que hablaba de la panza, me dijeron, si por Jacinto, que nunca supimos qué pasó, lo prohibieron, pero Dios mío, me desollaban. Y varios libros de una enciclopedia que yo escribí junto con Amanda Tubes, que era la enciclopedia del mundo joven, enciclopedia temática del mundo joven, fueron secuestrados y quemados públicamente en una plaza. Eso salió hace poco en página 12, cuando la primera página había unas enormes hogueras de libros, cuando fue el aniversario del golpe militar, y atrás está lamentablemente mi nombre, porque yo era autora de algunos de esos fascículos, no solo míos, de muchos de la editorial, durante 3 días, y no en las sombras de la noche, a las 3 de la tarde empezaron a quemar, la gente se paraba, los chicos se paraban a mirar. Eso pasó en el año 77-78. Se paraban a mirar cómo ardían los libros durante 3 días, porque eran depósitos de libros, entre ellos había libros para chicos. Se prohibieron muchos libros. Uno de ellos es encantador. Lo prohibieron por exceso de antirracismo. Piensen eso, exceso de antirracismo. Así como prohibieron el de la obra de Betach por exceso de imaginación, la Torre de Cubos. Exceso de fantasía. Exceso de fantasía. Bueno, ese tomacito yo lo escribí hace 20... Uno de Siglo Mundo, era de Siglo Mundo, ahora no me acuerdo cómo se llama. El Siglo Mundo era una historia temática del siglo XX, todo del centro editor, porque yo trabajé ahí 16 años en el centro editor. Hicimos capítulos, historia de la literatura argentina, los hombres, muchas colecciones. Yo hice fauna argentina, la última que hice fueron los grandes poetas, y una de ellas fue la nueva enciclopedia del mundo joven, que era una enciclopedia para jóvenes. Entonces, por ejemplo, la moda, uno fue prohibido por una canción de Violeta Parra. Miren, leer las actas de las prohibiciones, porque antes de quemar hacían las actas de los libros, por qué los quemaban, ¿no? Y se publicó, página 2 se publicó esa. Es desopilante, en ese momento no nos daba ninguna risa, les aseguro, pero ahora son desopilantes. Dice, alabanza a los harapientos y descamisados, o algo así. A los harapientos, alabanza a los harapientos. No sé qué diríamos, vivan los pobres, no sé qué diríamos. Bueno, entonces, ese tomacito, el 1, yo lo escribí hace 20 y pico de años. Cuando iban a ser mi hijo, el que ahora es periodista, lindo chico, lindo chico, está en América 2, ese también me lo pueden ver esta noche y pueden hacer un resumen. Ese les va a interesar más. Está en América 2, no es Pérez Loazó, no me lo confundan. Uno lindo que hace en el noticiero de las 9, se llama Pla, Pablo Pla. Yo me llamo Gracia Cagar porque yo no soy de Pla ni de nadie,
quede claro. Pero él se llama Pablo Pla porque es de su papá también. Y mis otras hijas se llaman Bettina y Julieta, no creo que les interese tanto, pero a ese hijo mío, es decir, que ahora tiene 28 años, yo le hice el Tomasito. Y lo quise publicar en el año 77, debe haber sido. Sí, sí. Ah, el de las palabras. Pero fue así. Él pensó que se ahogaba. Pero eso lo escribí ahora. El que escribí hace 28 años fue el del Tomasito 1. El que escribí, los otros dos los escribí ahora, pero los escribí pensando en mi hijo. Y eso lo hice, pero nadie dijo que la literatura no tiene que ser cruel. Es decir, yo conté lo que sentía, esa fue la verdad. Porque yo me sentí tan mal cuando lo vi al pobre, lo conocen todos el Tomasito ese, ahí aprendió a hablar, pero hay que sacar, ¿les gustan las moralejas? A mí no, pero ese tiene moraleja. Ese tiene moraleja que cuando uno se las ve negras, ¿Puede contarlo? sí, lo puedo leer y con eso podemos terminar, quizás. Sí, por favor. Es buenísimo, para mí es el mejor de los tres. De las palabras. Para mí literariamente es el mejor, el 2. No, el de las palabras, Tomasito y las palabras. Sí, para mí. Ahora esto es exactamente, esto me pasó a mí, pero eso es un tema. No, Ese es el Gardel, este es el que ganó el premio de... ¿Cómo no? Bueno, ¿les leo Tomasito? ¿Quieren? Tomasito y las palabras. Son 6. Yo hice hasta ahora 3. Tomasito ya es alto como un banco petizo. Tiene 5 dientes y sabe hacer montones de cosas. Caminar solo, enchastrarse de espinaca, dibujarse bigotes con la leche. También sabe escuchar cuentos y mirar libros y tocar el tambor. Tantas cosas sabe hacer Tomasito. Lo que no sabe mucho es decir palabras. Tomasito, decí mamá, dice la mamá. Coy, dice Tomasito. Tomasito, decí papá, dice el papá. Coy, dice Tomasito. Tomasito, decí tía Carolina, te quiero hasta el cielo, dice tía Carolina. Coy, coy, dice Tomasito. Pobre Tomasito, tantas palabras que le dan vueltas adentro de su cabeza. Palabras largas y palabras cortitas. Palabras amarillas y palabras violetas. A todas se las sabe Tomasito. Lo que pasa es que no le salen por la boca. La única que sí sale es Coy. Coy es mamá, es papá, es tía Carolina, no me des tantos besos. Pero nadie lo entiende a Tomasito. Y como no lo entienden, Tomasito se enoja y hace lío. Cuando Tomasito tiene que ir a hacer lío, va apurado. Y para apurarse mucho anda en 4 patas. Tomasito rompe una flor colorada y un muñequito chino. Y como todavía sigue enojado, se arranca las medias. ¡Tomasito!, le grita la mamá furiosa porque a ella le encantaba su flor colorada y su muñequito chino. Venga para acá. ¡Corre!, dice Tomasito, que quiere decir no doy nada. Y se escapa corriendo, pero en 4 patas. Rapidísimo corre Tomasito, pero más rapidísimo corre la mamá porque es más alta. La mamá lo agarra a Tomasito y lo pone en el corral. Y ahora se me queda aquí, grita la mamá, solito en el patio. A Tomasito le da mucha rabia que lo traten de usted. Y más rabia le da que lo pongan en el corral.
Tomasito oye que la mamá va y viene por la casa metiendo ruido y hablando sola, como cuando está furiosa. Mi muñequito querido, oye Tomasito que protesta a la mamá, mi preciosa flor colorada. En eso, ¡plop! ¿Qué pasa? Una gota enorme y mojadísima cae sobre la cabeza de Tomasito. ¡Ay! Dice Tomasito chocho, porque a él le encanta mojarse. Pero, plop, 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 una gota trae otra gota y otra gota. A Tomasito el ruido le hace acordar al pis y se arranca el pañal. Pero, plop, 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 las gotas ahora son chorros y Tomasito se asusta un poco. ¡Ay! Grita Tomasito pidiendo un paraguas. Y no me pida que lo saque del corral, se oye la mamá desde adentro, porque está en penitencia. Oh, también. Tomasito ya está tan mojado como cuando lo meten en la bañadera. Y el patio cada vez se parece más a la fuentecita de la plaza. ¡Ay! Llamó a Tomasito que quiere gritar socorro. Llore todo lo que quiera, se oye desde adentro la mamá. Así va a aprender a ser un nene bueno. Entonces Tomasito siente que está perdido. Y como ocurre cuando uno siente que está perdido, algo en la cabeza le empieza a dar vueltas. Son las palabras largas y cortitas, amarillas y violetas que se volvieron locas y se quieren escapar. ¿Por las orejas? Por la boca. ¡Mamá! ¡Hueve! Grita Tomasito que no entiende qué le está pasando. Ni por qué su mamá llega corriendo. Ni por qué se agarra la cabeza y se pone a llorar. Ni por qué le dice corazón. Lo saca del corral y se lo lleva a la cama grande para envolverlo en la toalla del elefante y darle muchos besos en la panza. Ma, dice Tomasito, y se ríe. ¿Listo? Claro, eso me pasó a mí. Antes había corral. No, por eso esa madre se puso a llorar. Primero que antes había corral. Eso pasó hace 28 años. Para yo hacer por ejemplo, hacer las cosas de la casa, lo dejaba un ratito en el corral. Él tenía 9 meses y caminaba. 9 meses y caminaba. Entonces, para que no se metiera los dedos en el enchufe, para bañarme, para a veces ir al baño, por ejemplo, lo dejaba un ratito en el corral. A mis hijas, a las mellizas, jamás las pude dejar en el corral porque armaban tal escándalo, pero a él sí. Se dejaba con los juguetes 5 minutos. Entonces ahí que estaba tan enojada que no sé qué me había hecho, que no era de romper la flor colorada y eso seguro que no era. Seguro que era comerse jabón en polvo o alguna cosa de ella. Lo puse en el correo y yo me fui a limpiar. Y yo veía que decía, coi, y yo creía que era lo de siempre, pero no lloraba. Y habló, cuando dijo hueve, yo no oía que llovía. Yo corrí al patio y efectivamente llovía y estaba todo desnudo, paradito así. Y yo casi me muero, porque ahora, de ahí al otro día ya hablaba como dicen que habló Einstein, que hasta los 3 años no habló, y de los 3 años en adelante dijo no hablaba porque no tiene nada que decir, dijo Einstein, y siguió hablando todo el tiempo, ¿no? Bueno, él aparte su primera palabra fue hueve, que es difícil esa palabra. Sí. Este tiene unos dibujos que a mí me encantan. Nora Gil, si me quieren preguntar algo, una cosa que tiene que ver con algo que ella decía que es cruel. A mí me parece, puede ser desde la perspectiva, ¿no? Porque a uno las cosas le impactan. No, está bien, puede ser cruel. A mí me cuesta llegar al final porque me dan ganas de llorar. Claro, a mí me dio ganas de llorar. Y lloremos. Yo cada vez que lo leo, y más el primero, me dan ganas de llorar. El primero no porque además me acuerdo de esa situación, pero eso es la literatura. Esa es la diferencia entre la literatura
y los textos didácticos o lo que no es literatura. La literatura, nadie dice que tiene que terminar bien, ni que tiene que hablarse con palabras bonitas. Es así, es lo que sale. Yo nunca, acá no me proponía decir nada, yo solamente quería escribir, claro, tiene que haber un conflicto. El conflicto fue alguien que frente a una situación límite, desesperada, como debe haber sido esa, porque él dijo, acá estoy sonado, puedo gritar, él no sabía si yo estaba allá o estaba dónde, porque yo le seguía hablando. Pero en una situación así, y eso nos pasa a nosotros, frente a las situaciones límite a veces sacamos lo mejor de nosotros, no lo peor. Lo mejor de nosotros. Él aprendió a hablar. Claro, aparece la creatividad. Él eso que le estaba dando, porque además yo lo notaba, el que estaba mal en esos días, y era que quería hablar, y él nos estaba hablando, y nosotros no le entendíamos. Él decía, coi, hablaba contra la pared. Yo decía, bueno, está bien. Y él decía, coi, le hablaba a alguien. Bueno, ¿algo me preguntan? A ver. ¿Nadie me quiere decir nada? Todos los tomacitos fueron de su hijo. Esos dos. Este no. El Mamacito cumple 2 no. Este lo hice porque yo ahora lo que hice es, el plan, lo único que yo tenía en la cabeza era que era Tomasito, porque cuando yo me casé muy rápidamente, en un mes. Conocí a mi marido y decidí que me gustaba. Yo había jurado y rejurado que jamás me iba a casar con nadie. Había jurado que no. Y realmente yo estaba convencida. Eso no quería decir que no tuviera novios sí tenía, por supuesto, pero yo casarme, pero ni loca, decía yo, pero ni se sueña. Incluso cuando yo tenía una relación, yo por supuesto que me enamoré a los Gracias varias veces, 3 veces, 4 fuertes. Pero yo me enamoraba y todo, pero no, yo decía no porque yo quería mi libertad, yo no quería. Además yo tenía un mal modelo, mis padres eran separados, yo tenía un mal modelo del matrimonio. Mi mamá era una mujer fantástica que hacía un montón de cosas, era pintora, quería ser escritora, y se casó y chau, Pinela, como se decía antes, se acabó, porque tenía que ocuparse de mi papá y de mí. Pero mi papá no quería que trabajara, mi papá estaba sentado acá y decía, ¿me alcanzás un vaso de agua? Mi papá trabajaba todo el día, pero era la costumbre, no era que él fuera malo y mi mamá fuera buena, sino que era así. Los hombres de otras generaciones fueron educados, y los de esta generación también. Lo que pasa que, porque a mi marido lo habían educado más o menos así. Cuando a mí, ¿eso se graba? ¿Está grabando el disco? ¿No importa? No, porque después no se lo vas a mostrar a mi suegra. No. Porque mi marido, que tiene 3 hermanas mujeres y una madre, imagínense la alegría que habrán tenido cuando en un mes se casó con una desconocida. Yo la había visto una vez a mi suegra. Bueno, entonces, en mi casa estaban chochos. En mi casa estaban chochos porque se casó la nena, ¿viste? Siempre es bueno que las hijas se casen, según los padres, pero cuando yo lo vi a Daniel, mi marido, yo lo vi pasar por una ventana así, y yo dije, con ese me voy a casar porque es igual a Gardel. Y era igual a Gardel, hace 30 años. No quiero decir que ahora se parezca a Lepera, pero... Sí, ¿la viste? ¿Te gusta? Porque es una dedicatoria de amor. Hay que poner eso después de 30 años de casa. Léela en voz alta, a ver. Para Daniel, que me enamoró con la pinta, Graciela. Para Daniel, que me enamoró con la pinta.
Terminó así, porque primero había puesto para Daniel, viene pinta, a esto le gusta bastante. Él me iba a buscar, cuando él me va a buscar salen las chicas. Dice, ¿querés una cita? Esas cosas que dicen. Llegó el remis. Bueno, chicas, no le puedo contar esa historia de amor apasionante. ¿Pero qué? Espera. Bueno, lo que les digo es que él había sido educado también como eran educados los hombres. Entonces, él no sé qué esperaba, nunca se lo pregunté, porque yo una vez me llamó a mi trabajo, al centro editor, ahí donde me quemaron los libros, y yo estaba en la editorial y me dice, ¿vos sabés dónde están las medias, qué sé yo? Yo dije, ¿y vos sabés dónde está mi enagua? Miren que antigüedad se usaba enagua. ¿Sabés dónde está mi enagua? Que el gerente me dice, ¿de qué hablan? ¿Por qué yo voy a saber dónde está? Bueno, nos fuimos educando mutuamente, pero por ejemplo yo les digo que yo no hago la comida, nunca la hice. Vos no sos testigo, porque vos no viniste a comer a mi trabajo. Entonces pero yo hago todas las demás cosas, y yo pago cuentas, yo trabajo, a veces trabajo más horas que él, a veces él trabaja más horas que yo, pero no, los dos criamos los hijos. Él era periodista, trabajaba de periodista, trabaja de periodista, así que es difícil ser mujer de un periodista. Yo, con los chicos chiquitos hay momentos que solamente puede ser la madre. Entonces era muy difícil. Entonces, por ejemplo, íbamos a comer a lo de mi suegro, entonces sábado y domingo él se ocupaba más de los chicos, porque estaba más. Entonces los chicos lloraban, siempre había alguno que lloraba. Cuando nos sentábamos a comer esos ravioles caseros, riquísimos, y entonces los chicos lloraban y Daniel se levantaba. Entonces mi suegra me miraba y me hacía así con los ojos. Y yo, miraba para otro lado, comía. Y venía él con una de las mellizas, siempre lloraba alguno, todos igual. Lloraba otro, si yo me lo estaba en mi casa seguro que iba yo, pero se levantaba él, y entonces mi suegra hacía, y entonces ya la tercera vez que no aguantó más me dijo, no me dijo a mí, yo comía impertárito, nadie comía ya. Porque había un clima y hasta mi marido estaba nerviosísimo con todos los chicos. La única que comía yo como si no pasara nada, los ravioles que son riquísimos, son mucho más ricos los caseros, sobre todo cuando los llamas a otro. Entonces ella dijo, pobre mi hijo. Nos casamos, hacía poco porque nos casamos en un mes. Enseguida, yo que dije, esperaremos 5 o 6 años para tener hijos. Mientras hablaba, quedé embarazada. Porque a los 9 meses nació Tomasito. Entonces nosotros, para hablar del bebé, le decíamos el Tomasito, por el hilo Tomasito, porque mi abuela hablaba de un hermanito que ella había tenido que se llamaba Tomasito, pero Tomasito es como decir una palabra. Y a todos los bebés que nosotros conocemos le decimos, tenés un Tomasito, quedó así en la familia. Y todos creían que sí iba a llamar Tomasito, pero no, ya se iban a llamar Pablo. Bueno, cuando mi suegra dijo, pobre hijo mío, entonces yo dejé tranquilamente el plato, el tenedor y dije, palabra santa. ¿Sabe qué pasa? Que a veces él cree que es el padre. A veces él cree que es el padre de los chicos. Y ahí fue una cosa. Y yo seguí comiendo. La única que comí ravioles ese día fui yo. ¿Por qué? Que nunca más me dijo nada. Pero eso si no lo decía yo rápido, hubiera sido terrible. Entonces dije, ¿qué es la fantasía de que es el padre? Se acabó el problema.
Bueno, y se llama Tomasito por eso, porque a todos los bebés que daban la panza, y cuando iba a tener las mellizas, yo tenía una panza espectacular, era una cosa así, y los médicos con esa eficacia que tienen, me decían, usted va a tener un nene grande. Y yo decía, no, voy a tener dos nenas chiquitas. Va a tener un nene grande. No había, o sea, no había ecografía, y si hubiera habido, yo no me la dejaba hacer, porque yo con los médicos, ¿hay algún médico en la sala? No, eso así. Tengo una relación espantosa. Hace 22 años que no veo un médico. ¿Dónde hay una madera? Por favor. Con patas no puede ser. Dame una madera. Esta sí. Bueno, en este libro que está hecho contra los médicos, si odian a algún médico, mándenle anónimamente este libro, porque vos lo leíste. Este libro está dedicado al médico y a la mamá del médico que me operó sin anestesia de las amígdalas. ¿A vos también? A mí también, sí. Con la mano peor, y 2 veces en el mismo día, porque el muy sádico dijo, cuando bajamos, encima había que pagarle, porque a uno le tiene que pagar cuando lo hacen sufrir así. Cuando bajaban dijo, a ver cómo te quedó la boquita, y yo, no puedo abrir la boca, porque se volvía así, ¿no? Y entonces me dijo, mejor, dice, quedó un pedacito colgando, mi papá se desmayó. Se sentó a mi papá que dijo, no tengas miedo, que yo te voy a cuidar, porque si estoy yo acá, se desmayó directamente. Mi mamá lloraba los gritos, abrazaba a mi tía y yo ahí toda sangrando, una carnicería brutal. Bueno, Mariana Walsh también tiene escrito. ¿Ah, sí? ¿Sobre la familia? Se llama Tiempo de... ¿Novios de antaño? Ahí también te escribe Bueno, ¿eso era una generación de médicos degenerados? Porque no puede ser. Entonces le dediqué este libro, que se llama El Hipo, que tiene 2 cuentos, porque además yo soy una sobreviviente de los médicos. Así como me ven, soy alguien que nació 2 veces. ¿Vieron como la Bella Durmiente y como la Blancanieves? Dice que los que nacen dos veces son sabios, porque una vez vos te podés equivocar, pero la segunda no. Entonces, aquel que nació 2 veces, que llegó a una situación límite y se la salvó, como yo, que casi los médicos entre todos logran acabar conmigo, pero no lo lograron, por eso soy tan sabia. Mi operación de las amígdalas fue bruta, yo creí que nunca más iba a hablar. Fue tan tremenda, casi, como la idea que yo tenía de las noches de bodas, que hoy no les voy a contar porque me está esperando el remis, pero que si otro día me invitan, en esa novela maravillosa que va a ganar el premio, hay una parte, lo que nosotros creíamos cuando teníamos 12 años de lo que eran las noches de bodas es parecido a una operación. Era una masacre. Entonces, cuando las pobres chicas se iban a casar jovencitas, creían que era terrible. La idea que yo tenía de las noches, que en el grado nos reuníamos en el baño, ¿sabéis lo que me contó mi prima que vino de la noche? Entonces, porque el lugar de la educación sexual era el baño de la escuela. Bueno, pero eso será en otra oportunidad, ¿no? Bueno.